El Señor le bendiga a mis hermanos en esta tarde y vamos a reflexionar en la palabra del Señor. Vamos a tener el estudio bíblico en una palabra profunda. Realmente había anunciado que iba a tocar otro tema, pero en esta madrugada el Señor me estuvo moviendo a cambiar la proyección del mensaje y pues no hay otra cosa que hacerle caso a Dios. Por eso vamos a estudiar hoy las operaciones del maligno. Y le invito a buscar en su Biblia, por favor, si es tan atento y tan amable, en el libro de Efesios capítulo número 6, dice la palabra, versículo número 11 y 12. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Tenemos una palabra de oración, inclinamos nuestro rostro. Señor, estamos delante de tu presencia y te estamos alabando en esta hora para que tú nos estés respaldando. Necesitamos el respaldo de tu Espíritu, la protección, la unción, el derramamiento del Espíritu Santo tuyo para mi vida en esta hora, para que al dar esta palabra penetre hasta lo más profundo y haga que tu pueblo despierte, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Bueno, hemos puesto un título de carácter militar, ya que se titula Las operaciones del maligno. Y ciertamente yo quiero con esta palabra traerte una alarma a tu corazón, ya que a través de mucho tiempo una de las cosas que se ha propuesto el enemigo de nuestras almas es que la gente crea que Él no existe. Creer que Él no existe, esa es la idea que por mucho tiempo el enemigo, Satanás, ha querido plasmar en la sociedad y se ha movilizado en los diferentes estratos sociales, en la ciencia, en tantas cosas, amado hermano, para tratar de demostrar que Él no existe, que es una caricatura de personas extremistas, fanáticas. Sin embargo, la palabra de Dios, ¿cuántos alaban al Señor? El libro de Dios, las sagradas escrituras afirman, amado hermano, en muchas partes de la Biblia, de que el diablo es una persona real. Ahora, no solamente es una persona real, nosotros no queremos encargarnos, no queremos enfocarnos ahora en la persona, sino que queremos enfocarnos en lo que Él hace, en lo que Él se propone. Y dentro de este punto queríamos ver también otra idea, es que hay otro problema en Él, y es que el diablo no se ve. Si hay algo que nosotros podemos ver como complicado frente a esta pandemia que estamos viviendo ahora, es que es un enemigo invisible. Ciertamente, pelear contra algo que no vemos es muy complicado. No importa cuán grande sea el enemigo, si lo podemos ver. Si no lo vemos, la batalla es más complicada. Pues esto hace todavía que las operaciones del maligno sean más complicadas, sea más difícil de trabajar, porque, repito, es invisible. El enemigo opera, como dice la palabra aquí en el libro de Efesios que estamos leyendo, nuestra lucha no es contra carne y sangre. No es contra lo que vemos, no son fuerzas que podemos ver. Efesios capítulo 6. No son fuerzas que podemos ver. Es un enemigo que no podemos calcular dónde está. Y no podemos
solamente llevarnos por nuestro sentimiento en decir, él está aquí porque lo siento, o está allí porque hay un centro de espiritismo. No, el diablo, aunque no es omnipresente, pero tiene un ejército operando en todas las partes del mundo. Y quiero decir esto, hermanos, porque a veces nosotros estamos muy equivocados. Y les voy a preguntar, ¿dónde el diablo tiene más gente? ¿Dónde el diablo opera más? La gente dice, en el cementerio, pastor. Yo no voy al cementerio porque ahí está el diablo. Déjeme decirle que el enemigo no tiene plan de operar en el cementerio con ningún programa. ¿Por qué? Porque ahí no hay nadie. ¿A quién va a tentar? ¿A quién va a hacer caer? ¿A quién va a motivar donde en el cementerio hay cuerpos que no tienen vida? El diablo opera donde hay gente. Y es, como dice la escritura, que el ladrón, o sea, el diablo, no viene sino para hurtar. Esas son sus operaciones: hurtar, matar y destruir. Y es por eso que yo quiero tocar tres formas, tres maneras en las cuales podemos ver las operaciones del maligno. Lo primero que yo quiero que usted pueda ver, ir conmigo, es a Efesios capítulo 4 y leemos el versículo número 14. Y dice la palabra, fíjate bien, la primera palabra, el primer método, la primera forma en la cual el diablo opera es a través de estratagemas. Dice la escritura, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Me está entendiendo? De manera tal que la primera manera en la cual yo quiero hacerte ver esta realidad es por medio de esta palabra, es que el diablo opera por medio de estratagemas. ¿Qué es lo que es un estratagema? Bueno, un estratagema es una estrategia. La palabra griega que se usa aquí es metodeía, de donde viene la palabra española método. El diablo, aunque es diablo, tiene un ejército organizado y tiene un pensamiento organizado. Y cuando él se proyecta, sus operaciones no son locas, no son sin pensarlas. El enemigo, querido hermano, opera de una manera controlada, de una manera metódica, y él tiene una estrategia para cada cosa en este universo. La palabra estratagema, estrategia, método, es un ardid de guerra, un engaño hecho con astucia, con destreza, para conseguir ventaja sobre el enemigo. Entonces, yo quiero que tú puedas entender primeramente que el diablo trabaja por medio de estratagema, o sea, por una metodología, por un programa. Y lo segundo que quiero tratar, la segunda metodología, la segunda operación, la segunda manera en la cual el diablo obra, es que dice la palabra que él también obra por medio de acechanzas. No solamente tiene un método, fíjate, no solamente tiene un método. Dice la palabra en Efesios 6:11. Vamos a leerlo rapidito, por favor. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Tú sabes lo que significa la palabra acechanza? La palabra acechanza, querido hermano, significa
que él está esperando el momento adecuado. La palabra acechanza no significa solamente como la palabra estratagema, que él tiene un método para operar, sino que la palabra acechanza es que él va a esperar el momento adecuado para ejecutar su estrategia, que es la primera palabra. Amén. Entonces, la palabra acechanza significa acción o efecto de acechar, celar, observar meticulosamente, esperar el momento adecuado para operar sin ser visto. ¿Me está entendiendo? Y dice la palabra que nosotros tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios para poder resistir las acechanzas. El enemigo, querido hermano, está esperando el momento adecuado. Él ha trazado una estrategia. Él ha analizado la estrategia número 1, la estratagema. Él ha analizado nuestra personalidad. Él ha visto la historia de nuestra familia. Él ha visto la historia de la iglesia. Él sabe los fenómenos que hay dentro de la iglesia, dentro de la sociedad. Y él va a acechar para esperar el momento adecuado en el cual él va a atacar. ¿Me está entendiendo lo que te estoy diciendo? Esto es una cuestión delicada. El diablo, amado hermano, es un ser extremadamente peligroso. Y nosotros como cristianos no podemos decir, no existe. No podemos decir que el diablo es un loco que anda. No, el diablo sabe lo que está haciendo. Y es por eso que dice la palabra que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Está al acecho como una fiera. Me han contado algunas personas, y he visto en películas, que cuando una persona va por el bosque en lugares donde hay leones y tigres, etc., el león ve que o el tigre está en un lugar y ve su presa, y él se queda tranquilo para camuflajearse con la vegetación, o se queda tranquilo el tigre o la pantera sobre el árbol esperando el momento en que la presa esté a distancia para poderla atacar. Él va a calcular la velocidad de la presa, él va a calcular qué tipo de presa, el tamaño de presa. Él está acechando para poner su estrategia en función. No podemos, querido hermano, olvidarnos de esta realidad espiritual, porque voy un poquitico más adelante a cuestiones profundas que tienen que ver sobre esto. Ahora, lo tercero, la tercera manera en la cual el diablo va a operar es a través de artimañas. Dice la palabra en Efesios 4:14, ya lo leímos, pero lo volvemos a leer porque ahí está la palabra con la cual estamos valorando este concepto y esta reflexión. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Antes de ir a la palabra artimaña, quiero que usted subraye en su Biblia la palabra del error. Porque cuando hemos hablado de esta palabra parece que el diablo no es mencionado, pero sin embargo la palabra griega donde dice para engañar, empleando con astucia las artimañas del error, la palabra del error, según el griego, puede significar también del engañoso. ¿Y quién es el engañoso? ¿Quién es el que engaña? Sino el diablo, Satanás, y el Señor reprenda y lo lleve a la condenación, que es lo que es la parte que le corresponde. Pero el diablo, el enemigo de las almas, amado hermano, va a usar artimañas. ¿Y sabe lo que es una artimaña? Primero, él tiene una estrategia. Segundo, él va a esperar el momento adecuado. Y tercero, él tiene artimañas. Una artimaña viene de la palabra en latín artimage, que significa arte mágica. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? El diablo no va a venir, amado hermano, muchas veces de frente. Él va a, dice la palabra,
que Él es el padre de la mentira, Él es el padre del engaño, Él es el experto en camuflaje. Por lo tanto, después de trazar la estrategia, después de esperar el momento adecuado, Él va a obrar en una manera tal de que tú no te des cuenta, con un arte mágica. Viene también de la palabra truco. Viene, amado hermano, de esta palabra que lo que está implicando es que Él va a obrar de manera tal que nosotros no nos demos cuenta que es el diablo el que está operando. No nos demos cuenta que es un engaño, sino que nosotros lo aceptemos de una manera plana, de una manera completa, sin poner miramientos y sin hacernos cuestionamientos. Amén. Ahora, ya después de que hemos tratado de tres palabras, la estratagema, que es el método, Él está planificando el método, la acechanza, que Él es que va a esperar el momento adecuado, y la artimaña, que es que Él cuando opere, va a operar de una manera como si fuera un arte mágico para engañar a la sociedad y al mundo. Mira, hermano, cuando Cristo habló de su venida, en Mateo 24, podemos ver nuestra Biblia, la primera cosa que el Señor quiso que supiéramos. Fíjate bien, la primera cosa. Y nosotros hablamos de señales y guerra y rumores de guerra, pero lo primero que el Señor advirtió, lo primero que Él quiso que su pueblo entendiera, dice la palabra, Mateo 24, versículo número 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Y este concepto del engaño, del peligro del engaño, lo dejó plasmado, amado hermano, en otros evangelios, y continúa diciendo: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es decir, que las operaciones del diablo, del maligno, van a lograr un resultado en este mundo. No podemos tener la idea idílica de que este mundo va encaminándose hacia un milenio en el cual no va a haber una venida del Señor, no va a haber, o sea, que el mundo va a ir mejorando hasta que la sociedad vaya cambiando. No, la palabra de Dios no presenta que la sociedad va a ir cambiando. La palabra de Dios presenta que la sociedad se va deteriorando, específicamente y especialmente porque el diablo, con sus artes mágicas, con sus artimañas, con su estrategia y con su metodología, logra conducir a esta humanidad al punto en que cada día será peor. Tanto que dice la palabra que por ser tanta la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora bien, el enemigo de las almas es lo que yo puedo ver, y te lo digo como pastor, como ministro. Y déjame decirte que Dios ha puesto el ministerio pastoral con un propósito en la iglesia. Porque el pastor es el que, buscando la dirección de Dios, la guianza de Dios, está tratando de llevar a las ovejas, pero él está mirando para ver qué peligros hay, cuáles son las situaciones que hay para que las ovejas no sean dañadas. Y déjame decirte, amigo, déjame decirte, hermano, mi tarea como pastor no es solamente estar sentado, amado hermano, en una banca o predicando el púlpito hay más. Nosotros, antes de ir al púlpito, nosotros como pastor tenemos que buscar de Dios la orientación y tenemos que explorar en la palabra de Dios para poder ver en el mundo cuál es la estrategia que el enemigo está usando para destruir al pueblo de Dios, para destruir a la iglesia de Jesucristo. Ahora, yo quiero llegar a este punto y te lo digo como pastor, y te lo digo con mucho respeto, y te lo digo con mucha consideración, y admito críticas. La Biblia dice que antes de que venga la venida de Jesucristo,
Vamos a leerlo, segunda de Tesalonicenses. Vamos a leerlo. Antes que venga la venida de Jesucristo, hermanos, dice la palabra del Señor, que vendrá un personaje que se le llama, en la palabra de Dios, se le llama el anticristo. Dice, segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, hablando del engaño, porque no vendrá, hablando de la venida de Cristo, no vendrá sin que antes venga, oiga, la apostasía. Lo primero que está mencionando es que antes de que Cristo venga, vendrá una apostasía. La palabra apostasía es el abandono de la fe. Lo que está diciendo es que antes de que Cristo venga, se formará en el mundo una corriente religiosa falsa, en la cual muchas iglesias abandonarán las bases, los principios de la palabra de Dios y apostatarán de la fe. Seguirán recogiendo sus diezmos, los diáconos seguirán haciendo su trabajo, pastores seguirán predicando la palabra, pero estarán en apostasía. Dice la palabra en el mismo versículo, y se manifieste antes de que venga Cristo el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La Biblia habla claramente de que este mundo será controlado por un anticristo. Ahora, ¿qué papel tiene el diablo en esto? Fíjate los 3 puntos que yo te estuve tratando: estratagema, acechanza y artimaña. El enemigo está trabajando invisiblemente en esta sociedad para que el mundo acepte a esa persona que vendrá. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Y lo primero que voy a mencionar es que el diablo está moviéndose a través de las noticias. Las noticias, porque, amado hermano, las noticias es el medio a través del cual va a llegar el programa del anticristo más rápido al mundo. De manera tal que, oiga lo que está pasando en las noticias. No sé si usted se da cuenta que no se puede creer en las noticias. Si escucha CNN, a mí no me gusta escuchar CNN porque es muy parcializado. Son pro-comunistas. Entonces la noticia que ellos te den van a ser noticias encaminadas a apoyar sus principios, sus pautas. De manera tal que cuando escuchamos CNN o cualquier otro noticiero en el mundo, tenemos que escucharlo y verlo con cuidado, porque detrás, querido hermano, hay engaño. ¿Y sabe lo que está pasando y por qué hay tanto engaño en las noticias? Porque el enemigo quiere que se nos adapte el oído a la mentira. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? El enemigo quiere que nuestro oído se acostumbre a la mentira. Y hay un dicho que dice que una mentira repetida muchas veces, ¿en qué se convierte? En una verdad. Entonces, en las noticias, en la mayoría de las noticias, casi todas las noticias es mentira y mentira y mentira y mentira y mentira, para que nuestro cerebro se acostumbre a la mentira. Y cuando venga este ser, este personaje, amado hermano, que el diablo va a traer a este mundo, la gente va a estar tan acostumbrada a la mentira que lo va a aceptar, no importa lo que diga, no importa lo que plantee. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado
con el respecto a las noticias, al área noticiosa con respecto a estas tres operaciones del maligno: estratagema, acechanza y artimaña. En las noticias, estas tres cosas el diablo va a plasmarlas. Segundo lugar, vemos un engaño político. Hay un engaño en la política. Por cierto, nadie confía en los políticos. Nadie confía en los políticos. Y la política del mundo hoy, y forma parte de la estrategia, la estratagema, la acechanza del enemigo para enfocar, preparar, mover una política mundial en la cual haya desconfianza en los políticos. El enemigo está creando un vacío de poder en todos los reinos del mundo para crear un vacío en la cual la gente diga: hace falta una persona que realmente le ponga el cascabel al gato y resuelva todas estas situaciones que hay hoy. Entonces, el engaño político, todas estas estrategias y métodos que el enemigo está usando, es para que se cree, repito, ese vacío mental, ese vacío psicológico en el cual nosotros necesitemos y querramos que venga alguien, que cuando aparezca ese alguien digamos: ¿por qué no poner un presidente a nivel mundial? Si este hombre, que fue el que resolvió esto y resolvió aquello, se ve que es un hombre honesto, se ve que es un hombre así o asado, ¿por qué no poder ponerlo a nivel mundial para que él sea el consejero del mundo y resuelva la situación política que hay a nivel mundial? Número 3. Vendrá un engaño, o hay un engaño, o ha venido un engaño científico. Nosotros los cristianos no reñimos con la verdadera ciencia. Nosotros creemos que Dios ha creado la ciencia y aceptamos todo lo que realmente la ciencia verdadera ha propuesto. Sin embargo, el enemigo está usando a la ciencia con cosas buenas para llevarnos a un nivel de dependencia de la tecnología. Por ejemplo, no podemos ya salir sin un celular. No podemos salir sin un celular. Es que nos acostamos en nuestra cama y que prácticamente nos dormimos, en vez de dormir con la mano en la cabeza de nuestra esposa o abrazando a nuestra esposa, estamos con el celular, y vamos al baño y es con el celular, y vamos a la cocina y es con el celular, y vamos al basement y es con el celular, a donde quiera. Cuando vamos, salimos y nos damos cuenta a una cuadra o 2 cuadras que no llevamos el celular, viramos, porque la ciencia nos está haciendo dependientes de la tecnología, dependientes del internet. Mire, yo le aseguro a usted que si no hay internet, millones de personas pierden su trabajo, porque su trabajo depende del internet. Pues la Biblia habla de que cuando llegue esa persona, el anticristo, dice la palabra, nadie podrá comprar ni vender, sino el que tenga la marca de la bestia o el número de su nombre, ¿verdad? Estos 3 elementos que menciona: la marca, el nombre y no recuerdo ahora cuál es el otro, ¿verdad? Pero ciertamente, amado hermano, la ciencia está preparando el ambiente para que cuando llegue ese momento todo el mundo se vea controlado. Todo el mundo se vea controlado. Esta pandemia que estamos viendo ahora está preparando las condiciones para que todo el mundo esté bajo control, para que todo el mundo esté sumiso, amado hermano, bajo un sistema. Y esto, dígame fanático, dígame lo que quiera, pero la palabra de Dios no miente, y la palabra de Dios dice que ese momento, ese tiempo va a llegar en el cual
todos vamos a estar controlados, en la cual, amado hermano, ahora todavía afortunadamente tenemos dólares en nuestros bolsillos, pero esto va a desaparecer. Porque mira, tú sabes por qué va a desaparecer. Pastor, ¿dónde dice la Biblia que va a desaparecer? Dice la palabra, nadie podrá comprar ni vender. Voy a poner un ejemplo. Usted está vendiendo refrescos y yo tengo este billete, que este billete es válido, y el billete vale, el refresco vale $1, y yo le doy el dólar. ¿Qué impide que usted me pueda vender su refresco? Nada. Sin embargo, dice, nadie podrá comprar ni vender sino el que tuviera la marca. Es decir, no va a existir el dinero. Para comprar y vender va a ser a través de transacciones electrónicas, por lo menos, mínimo. Entonces, querido hermano, hay un engaño mundial para que nosotros seamos dependientes, para que nosotros seamos controlados, querido hermano, por la ciencia, por la tecnología y por todas estas cosas, amado hermano, que son buenas. Pero recuerde, hay un plan detrás de todo. Y en cuarto lugar, el enemigo está preparando un engaño, no solamente a nivel noticioso, no solamente a nivel político, no solamente a nivel científico, está proponiendo un engaño a nivel religioso. El diablo, el enemigo, está engañando a la iglesia. Está engañando a la iglesia. Porque la iglesia está dejando de ser iglesia. La iglesia no se parece a lo que la palabra de Dios dice que es una iglesia. Dice la palabra que la iglesia es el ejército de Dios en la tierra. ¿Cuántos alaban al Señor? Sin embargo, la iglesia no se parece a un ejército. La iglesia es un grupo de personas que venimos a adorar el domingo y cuando salimos de ahí no somos iglesia. No estoy hablando de la nuestra, ni estoy hablando quizás de la tuya, pero estoy hablando de muchas iglesias, que el culto es un show, que todo es ir al altar, es simplemente una pasarela, es para una moda de ropas. Sin embargo, amado hermano, el enemigo está engañando a la iglesia con señuelos, con cosas, para que nosotros no le prestemos atención a lo que hay que prestarle atención. En este engaño religioso, el enemigo quiere hacernos ver, amado hermano, que más importante que la palabra son nuestras emociones. Y yo creo, amado hermano, en las emociones, porque Dios nos creó como seres emocionales. Yo soy un ser emocional. Pero dice la palabra que nuestras emociones, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? De manera tal que no podemos fiarnos de nuestros sentidos. Ni siquiera no podemos creer todo lo que oímos, porque hay cosas que oímos. Porque a veces hay tantos problemas en los trabajos y a veces en las iglesias, porque oímos una cosa y entendimos otra. Oímos una parte y la tomamos como el todo y hubo problemas, hubo situaciones. No podemos fiarnos por nuestro olfato. No podemos fiarnos por el tacto, hermano. No podemos fiarnos ni siquiera por lo que ven nuestros ojos. Porque muchas veces, como dice un dicho, las apariencias engañan. Entonces, el enemigo ha querido quitarnos. Y esto es lo principal, amado hermano, se lo digo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo principal que el enemigo está haciendo en la iglesia, nos está quitando la palabra de Dios de nuestro corazón. A él no le importa que esté ahí al frente, en un atril, en un púlpito. A él no le importa que esté ahí. A él no le importa que le pongamos un ramo de flores. A él no le importa que le pongamos flores. A él lo que le importa es que no le demos valor y no le demos importancia a la palabra de Dios. Entonces, mire, hermano, creemos en que Dios habla. Yo creo en que Dios
revela hoy misterios secretos o cosas ocultas. No estoy hablando de cuestiones doctrinales, estamos hablando de cuestiones circunstanciales y contemporáneas. Pero creemos que Dios revela en este momento cosas ocultas, cosas oscuras que a veces la gente no sabe. Pero tú sabes que esa palabra del profeta puede fallar. Tú sabes que ese profeta puede estar influenciado. Tú sabes que ese profeta pudiera estarte engañando. Tú sabes que ese profeta o esa revelación o ese sueño pudiera ser incluso del diablo. Mira, salió una noticia en estos días. En el Perú, una niña vidente, una niña cristiana. Cristiana, yo creo que era cristiana, yo lo creo, pero se dejó engañar. Y sus pastores no fueron quienes para advertirla, hermanos. Pienso yo. El hecho es que esta niña dijo por las redes sociales, la entrevistaron en la radio, y esta niña dijo que el 21 de abril, esta semana que pasó, que el 21 de abril nadie debía salir a la calle. Dice ella que ella tuvo una revelación, que ella fue al cielo. No creas que todo el mundo va al cielo, no creas todo el que te dice, la gente puede decir lo que sea. Sí, hermano, porque en este siglo XX hay más gente que ha ido al cielo que en toda la historia de la Biblia. Y es una de las cosas que a mí me preocupa seriamente de la gente que va al cielo. Mire, en todo el tiempo de la palabra, ¿cuánta gente fue al cielo y vino? 4,000 años. ¿Cuánta gente fue y vino? Juan el apóstol Pablo, Elías fue y no vino. Nadie más. Nadie más. Nadie más. Daniel pudo ver, pero fueron visiones. Moisés el grande no pudo ir. Dice que se le mostró lo que había, pero no dice la palabra que fue al cielo. Entonces, en 4,000 años, solo dos hombres, dos grandes hombres, dos santos de Dios, fueron al cielo y vinieron. Y ahora cada rato viene una persona que fui y vine. Y lo triste es que trae cosas que no están en la palabra, trae cosas que tienden a confundir y a enredar a la gente. Pues esta niña dijo que fue al cielo y vino, y que se le reveló que el día 21 de abril unos meteoritos que iban a pasar iban a regar un polvo negro en la tierra, y que todo el que estuviera fuera de su casa iba a morir. Una niña de 10 años. Bueno, ya pasó y nadie se murió. Y otro profeta por allá dice tal cosa, y el otro dice tal cosa, y el otro dice tal cosa. Mire, hermano, dice la palabra del Señor que cuando un profeta dice algo y no se cumpla, ese profeta no es de Dios. Nosotros no podemos seguir tapando lo que no se puede tapar, porque estamos oyendo de aquellos grandes apóstoles hoy que a cada rato fallan en profecía y en revelaciones. Amado hermano, hay que ir a la palabra, hay que ir a la escritura. Y dice la palabra, oiga bien, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Segunda de Pedro 1, capítulo 9. Y repito, aclaro, creo que Dios puede revelar, creo que Dios profetiza por medio de hombres, pero hay que tener cuidado. No se las trague todas. No asimile todo así, no tome todo sin valorar, sin pensar. Y dice la palabra, segunda de Pedro, estaba en primera, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Oiga esta palabra, que siempre me ha paralizado, que siempre me ha emocionado, que siempre ha llenado mi corazón, amado hermano, de una reflexión, amado hermano, que vale la pena tener en cuenta, hermanos. Dice, y tenemos también la palabra profética más segura. Alabado sea Dios. ¿Cuál es esa palabra profética más segura? No, pastor, fue el sueño que tuvo Martica o Periquito. No. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero
de la mañana salga en nuestros corazones. Pastor, todavía no está claro. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, en este tiempo, querido hermano, te estoy diciendo, tienes que leer la palabra. Deja un poco la televisión, abre este sagrado libro. Este es el plano de nuestra vida. Esta es la carta náutica de la iglesia, hermano. Este es el plano de construcción de la iglesia y de nuestra vida espiritual. Sí, hay que oír, dice la palabra del apóstol Pablo, escudriñarlo todo y retener lo bueno, pero hay que leer la palabra, porque aquí es donde está y donde te dice lo que está bueno. Aquí es donde está, amado hermano, la verdad, porque hay vividores, hay manipuladores. El diablo va a venir con estrategia, con acechanza, con artimaña. Por eso, amado hermano, tenemos que apoyarnos en la palabra de Dios. Tenemos que doblar nuestra rodilla cada día y pedir el respaldo, amado hermano. Iglesia, tienes que volver a ser iglesia. Hermano que me escucha, hay que volver a las bases, hay que volver al fundamento. Iglesia que me escucha, hay que volver a la verdad, hay que volver a la senda antigua, hay que volver a esa vida de entrega, hay que volver a esa vida de comunión, hay que volver a esa vida, querido hermano, de fidelidad, de sinceridad. Amado hermano, seremos propensos al engaño si no leemos la palabra. Mire, cuando nosotros compramos un equipo eléctrico, nos dan un manual y tenemos que leer ese manual para no fallar. Cuando vamos a construir, tenemos que usar el manual para no fallar. Cuando vamos a hacer cualquier cosa que lleva cierta complejidad, tenemos que ver el manual para no fallar. Y dice la palabra del Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermano, no podremos ganar esta batalla si no tenemos los ojos abiertos en el mundo espiritual. Dice la palabra, si habéis resucitado con Cristo, poned la mirada en las cosas de arriba. Pon tus ojos en Cristo, lee la palabra, porque, amado hermano, con ceguera espiritual no vamos a poder ganar la batalla. Si no buscamos de Dios, si no leemos la Escritura, vamos a ser ciegos. Y te voy a decir algo. Cuando yo era niño vi la película que se llamaba Zatoichi. Me encantaba esa película de niño. Y la película de Zatoichi era de un samurái japonés, creo que era japonés, que era ciego. Pero este era un masajista, pero era un samurái. Y este hombre, aunque era ciego, era invencible. Nadie podía ganarle, porque, amado hermano, tenía unos oídos tan perfectos, una percepción del mundo que le rodeaba tan perfecta, que nadie podía ni siquiera herirlo, y él podía con los ojos sin ver vencer a ejércitos completos, amado hermano. Pero te digo, eso es solo una película. Solo en una película un ciego puede ganar a un ejército. Porque el ciego, amado hermano, y que Dios bendiga a todos los hermanos que son ciegos y Dios les dé la oportunidad de poder ver. Pero es una capacidad diferente en la cual se enfrenta la vida y necesita muchas veces ayuda. Como no pueden ver, necesitan un bastón. Y, amado hermano, tienen bastantes limitaciones para poder desarrollarse en este mundo. Por lo tanto, en la vida espiritual, el Señor habla de la ceguera espiritual. Para que no seamos engañados, tenemos que leer la palabra de Dios. Conclusión. Es triste que vivamos en una generación ciega. Es triste que tengamos una generación pastoral ciega. Es triste, amado hermano, como dice la Apocalipsis, a una iglesia que tenía de todo. Sin embargo,
dice que no podía ver, no tenía la capacidad de ver esa iglesia. ¿Será esa iglesia mencionada en Apocalipsis capítulo 4 la iglesia de hoy? ¿Estaremos viviendo ya en este tipo de iglesia, la iglesia que cree que lo tiene todo porque tiene tecnología y tiene tantas cosas, pero es una iglesia que está ciega? Dios permite, amados hermanos, es la iglesia de la Odisea, que dice la palabra, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, versículo 17 del capítulo 3, porque yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Hermano, abre los ojos. Pastor, abre los ojos. Como decimos en Cuba, el horno no está para galletitas. Todo lo que vemos, todo el desarrollo mundial, político, económico, cultural, filosófico, fílmico, en todas las áreas de la vida, se encamina a lo que dice la palabra de Dios. Abre los ojos, pastor. Abre los ojos, líder. Abre los ojos, iglesia. Porque hay un plan perverso para engañar a la humanidad. Y no quiero con este tema que tú empieces a buscar teorías de conspiración, de que si la tierra es plana, de que si el hombre no fue a la luna, y tantos disparates y tantas cosas que hay. Solo te digo, hermano, lee la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios está la verdad. Dijo Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Y como dice la Escritura, cualquiera que anduviere por esta senda, por torpe que fuera, no tropezará. Por lo tanto, abre tu lámpara, abre la palabra y deja que te alumbre. Toma tu Biblia. Yo sé que estamos en cuarentena. Abre tu Biblia, lee tu Biblia. Te pasas días, semanas sin leer la palabra y dice que tienes al Santo. Hermano, en el nombre del Señor te digo y te llamo a despertar en tu vida espiritual. Amén. Yo quisiera orar por ti. Padre, en esta hora estoy delante de tu presencia y estoy rogando, suplicando, Padre, por tu pueblo. Estoy rogando por tu iglesia. Estoy rogando por cada persona de nuestra iglesia, de cualquier iglesia. Estoy rogando por el mundo. Estoy rogando por aquellos amigos de la iglesia La Gracia en Facebook. Estamos rogando por los que están enfermos ahora de coronavirus. Estoy rogando por los pastores. Estoy rogando, Padre, para que tu pueblo no sea engañado. Estoy rogando para que el mundo despierte a esta realidad espiritual. Yo reprendo en esta hora al maligno. Reprendo esta ola opresora, esta ola que se mueve en el mundo entero, que está causando ceguera. Esa niña estaba equivocada, pero el diablo está regando una cuestión espiritual que está cegando a la humanidad. Oh Padre, a que tu iglesia despierte, a que tu pueblo despierte, a que tu pueblo abra los ojos, a que tu pueblo lee la palabra, a que tu pueblo se apoye en la palabra, a que tu pueblo te busque, oh Dios, a que tu pueblo ponga las emociones en segundo lugar y tu palabra, oh Dios de la gloria, en primer lugar. Señor, a que comamos Biblia, a que durmamos con la Biblia, a que, Señor, la Biblia sea, como dice el canto, Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice a la familia cristiana ahora en el mundo, en el nombre de Cristo Jesús.